No es lo mismo despertarse al amanecer en el centro de una ciudad como Zaragoza a hacerlo a unos cuantos kilómetros en un barrio rural. La temperatura puede variar hasta 7 grados. Es el llamado efecto isla de calor. Pero, ¿por qué sucede? Bueno, la isla de calor es un fenómeno que se produce en prácticamente todas las ciudades del planeta, sea cual sea la región climática en la que están, y es que en las zonas centrales de la ciudad la temperatura es superior que en la periferia de la ciudad y sobre todo que en la periferia no urbanizada, ¿no? En las zonas que ya quedarían fuera de la ciudad. La isla de calor es un fenómeno que está relacionado con el distinto comportamiento que tienen las superficies artificiales frente a la radiación solar, la forma en la que absorben y suelta esa radiación, y en el momento en el que esas diferencias de temperatura pueden ser superiores es en el momento en el que, justo antes de amanecer, en ese momento en el que toda la radiación que durante el día han absorbido las superficies artificiales se va soltando poco a poco, y es en ese momento cuando la diferencia de temperatura es mayor, ¿no? En el caso de Zaragoza, nosotros llevamos trabajando con mediciones hora a hora de temperatura en 25 puntos de la ciudad desde el año 2015. En promedio, el centro de la ciudad de Zaragoza tiene 1,6 grados por encima de la temperatura media anual que la periferia no urbanizada, que zonas pues como la ciudad deportiva del Real Zaragoza, que es donde tenemos otra estación, o las zonas de huerta de la periferia. Hemos identificado diferencias de hasta 7 grados en lo que es la temperatura de las zonas más cálidas de la ciudad de Zaragoza, que estamos hablando del centro de la ciudad, el barrio de Delicias, fundamentalmente este entorno, y esas zonas periféricas, ¿no? Tú te puedes ir a dormir en la periferia de Zaragoza, noches calurosas de verano, a 26, 27 grados, y tener en el centro de la ciudad 33 o 34. Quizá es en verano cuando más notamos ese incremento de temperatura, pero esto se puede producir en cualquier momento. Utilizamos estos sensores, son sensores termohigrométricos, nos permiten captar tanto la temperatura como la humedad de manera horaria. Lo tenemos dispuestos en una red por toda la ciudad, siempre buscando los sitios más característicos de estos espacios urbanos. Al final con esto lo registramos y lo captamos dentro del ordenador. A partir de ahí ya descargamos los datos y podemos desarrollar cartografías, hacer análisis, promedios y ver un poco de cómo se comporta la ciudad climáticamente. Es una red de cerca ya de 25 sensores dispuestos tanto por el centro de la ciudad como el área periurbana e incluso el más alejado situado en Cuarte, que lo que nos permite es sacar esa temperatura de referencia para luego calcular cuánto de cálida es la ciudad por dentro. Por ejemplo, hemos calculado ahora que, por lo que acabo de ver, el 17 de junio en las afueras de la ciudad teníamos 35 grados y mismamente aquí teníamos 36. El año pasado fue casi una ola de calor constante y allí vimos que, por ejemplo, la temperatura media de las mínimas en verano, había zonas del interior de Zaragoza en que la temperatura media de las mínimas estaba 4 grados por encima, la media de las mínimas de los 3 meses de junio, julio y agosto, no de un día puntual, que además la diferencia en un día puntual puede llegar a 6-7 grados, ¿no? Pero que en media estaba entre 3,5-4 grados de diferencia en la temperatura media de las mínimas, con zonas de Zaragoza donde la temperatura media de las mínimas de toda la estación estival estaba en 21,5 grados. Claro, esto lo podemos ver porque nosotros, a partir de esa información que tenemos de las 25 estaciones, somos capaces de espacializar esa información para toda la ciudad y a partir de allí analizar pues qué porcentaje de población puede sufrir un mayor estrés térmico en este tipo de situaciones atmosféricas. Un tema apasionante del que queremos descubrir más porque recordamos que el miércoles se activa esa alerta amarilla que también estamos viviendo hoy por altas temperaturas y todavía es más interesante si cabe. Samuel Barrao, muy buenas tardes, este tema. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar vamos a hacer un dibujo sobre la ciudad de Zaragoza y las islas de calor que podemos encontrar allí. ¿De qué zonas estamos hablando? Principalmente tenemos ese centro histórico, ese casco histórico, pero también barrios como Delicias, Oliver, ¿vale? Que esa morfología urbana mucho más compacta hace que sea mucho más elevada esa temperatura frente a un entorno, puede ser Santa Isabel, Movera o Cuarte, esas áreas más urbanas o periurbanas con una menor temperatura. Claro, estamos hablando de zonas más fresquitas en las que se encuentran alrededor o refugios acuáticos o también bosques, arboledas. ¿Qué necesitamos para que en una ciudad se den esos refugios? Al final, la vegetación y esas láminas de agua son la mejor herramienta o una de las principales para, digamos, refrescar. Si al final conseguimos reverdecer el entorno urbano, parchear ese asfalto con pequeñas zonas verdes, al final lo que conseguimos es amortiguar esa temperatura.
Si te parece, Samuel, vamos a verlo un poco más gráficamente con una imagen, porque sí que se delimitan muy claramente y además llama la atención esas zonas más cálidas de esas zonas más fresquitas. Ahí lo estamos viendo, rodeadas de amarillo y de naranja, y por el contrario, esas zonas rojas, ¿no? Si nos puedes detallar. Eso es, esas zonas en amarillo limón, pues al final son zonas que corresponden con Pinares, con los grandes parques metropolitanos de Zaragoza, y luego ese casco histórico que se oscila un poquito también hacia ese entorno de las Delicias y Oliver. Son entornos muy compactos donde el asfalto y el hormigón son lo predominante, y al final también mayor actividad humana, mayor presencia también de transporte, que podemos ver ese aumento de la temperatura. Ahora concretaremos un poquito sobre esos materiales de construcción de la ciudad, pero ¿cuál sería la temperatura ideal que se puede alcanzar en esos refugios climáticos? Estos refugios climáticos al final son las zonas en las que nos permiten, digamos, librarnos un poquito de las horas de mayor calor. Estos entornos, concretamente los que están cubiertos, como edificios públicos, centros cívicos, bibliotecas, en torno a los 24 y 26 grados sería la temperatura ideal, que al final son un poco las directrices que también tenemos para regular la temperatura interna de los edificios. Y vamos allá con esos materiales, porque por ejemplo nos vienen a la cabeza esos patios de recreo, esos colegios que tienen esas pistas totalmente de hormigón. ¿Sería conveniente inventar alguna otra fórmula o estructurarlo de alguna otra forma? Claro, con los patios del colegio siempre tenemos la imagen de ese patio de hormigón, que la única sombra que hay es lo que puede proyectar una canasta de baloncesto. Al final tenemos que trabajar con la sombra, que puede ser una buena herramienta, y un poco repensar estos materiales tan compactos. Al final tenemos que tener en cuenta que cada vez el calor viene antes. Este año, por ejemplo, en abril ya teníamos temperaturas superiores a 30 grados. Los patios del colegio, al final, como en las épocas de mayor calor no había niños, no había problemas. Pero ahora, con las nuevas tendencias, habría que empezar a trabajar un poquito en estos espacios para prepararlos hacia el futuro. Otra cosa que también influye mucho es el color de los edificios, ¿no? Por ejemplo, me vienen a la cabeza esas casas andaluzas de esos pueblecitos totalmente blancos. ¿Por qué se hacen así? ¿Cómo influye esto? Al final no hay nada nuevo, todo desde siempre hemos sabido cómo construir o cómo poder trabajar contra el calor. Esto es un buen ejemplo. Al final los materiales tienen unas capacidades de absorción y también para reflejar la radiación solar que llega, y el color tiene mucho que decir. Estos colores blancos tienen un mayor albedo, lo que quiere decir que reflejan la mayor parte de la luz sobre las que incide. De esta manera absorben menos y por lo tanto están más aislados térmicamente, frente a otros colores más oscuros o negros que lo que hacen es absorber este calor, lo retienen y luego lo expulsan o lo irradian. ¿Y qué sucede con esos edificios construidos mediante cristaleras? ¿Cómo consiguen soportar el calor? Al final, estos grandes edificios de acero, de grandes construcciones de cristal, funcionan un poquito como invernaderos. Entonces, climáticamente y hablando un poco de eficiencia, no funcionan mucho, porque al final durante el verano necesitamos mucha energía interior para poder refrigerarlos, y en el caso de invierno hacen un poquito el efecto contrario. Cuando hace más frío, la capacidad del cristal al final hace que pierda mucho más calor, por lo tanto hay que calefactar desde dentro. Entonces desde sostenibilidad no son muy sostenibles. Además es que también la contaminación será otro de los grandes influyentes, ¿no?, en estas islas de calor. Al final hay que tener en cuenta que con la contaminación el problema que tiene con la temperatura es que digamos que la temperatura aumenta esa contaminación. Si sumamos a esos gases que echa la industria, el transporte, los coches, cuando aumentamos la temperatura se produce ozono troposférico. Es un contaminante que es perjudicial para la salud, y en los momentos de mayor calor digamos que se reactiva su producción y es problema para la salud pública. Y claro, en zonas donde si ya tenemos un aumento de la temperatura propio, pues el riesgo aumenta. Y para terminar ya, Samuel, una gran preocupación, porque claro, ante este calor a lo que estamos acostumbrados es a darle clic al aire acondicionado y sin embargo emite todavía más calor, o sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Eso es. Al final, como cualquier máquina, hay que saber cómo utilizarla. Es una herramienta que nos viene muy bien para protegernos de estos eventos térmicos extremos, pero también hay que saber cómo utilizarla. Hay que, pues esos grados de 24, 26, 27, ese entorno nos ayudaría, porque hay que tener en cuenta que a menor grado, mucha más energía necesita y mucho más contamina. Entonces habría que tener un poquito de cuidado y también trabajar con la propia ventilación de la casa o otras maneras que ya conocemos de sobra. Claro que sí, mosqueteras abajo y ventanas abiertas, que es lo más natural y lo mejor. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias a ti.